Hipertensión arterial. Es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, arterias, al ser bombeada por el corazón. Cuanta más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Historia. Es parte de la historia de la medicina en su intento científico de comprender los mecanismos del sistema cardiovascular, la medida de sus valores y los efectos que produce en la salud. Las bases para la medida objetiva de la tensión arterial se establecieron en los trabajos pioneros de Hales en 1733. La medida de la tensión arterial con carácter clínico no se pudo realizar hasta comienzos del siglo XX. En las primeras décadas de este siglo fue cuando la hipertensión fue considerada como una enfermedad. Investigadores como Edward David Fraser los que mostraron la gravedad de la enfermedad. Etiopatogenia. En cuanto a los factores etiológicos de la hipertensión arterial, se han descrito los siguientes factores: obesidad, resistencia a la insulina, ingesta elevada de alcohol, ingesta elevada de sal en pacientes sensibles a la sal, edad y sexo, sedentarismo, estrés, ingesta baja de potasio e ingesta baja de calcio. Muchos de estos factores son aditivos, tal como ocurre con la obesidad y la ingesta de alcohol. Clasificación. La clasificación se puede hacer atendiendo a varios criterios, según el valor de la presión arterial, según el grado de repercusión visceral, según la etiología y según el grado de actividad de renina plasmática. Según el valor de la presión arterial. Hipertensión arterial diastólica. Leve, 90-104 mm hectogramos, moderada, 105-114 mm hectogramos, y grave, superior a 115 mm hectogramos. Hipertensión arterial sistólica. Superior a 160 mm hectogramos. Clasificación. Según el grado de repercusión visceral, OMS, 1978. Fase primero. No aparecen signos objetivos de afectación orgánica. Fase segundo. Aparecen uno o más de los siguientes signos: hipertrofia del ventrículo izquierdo, arterias de la retina con estrechez focal o generalizada, proteinuria y o aumento de la concentración de creatinina en plasma. Fase tercero. Se producen los siguientes signos clínicos en diferentes órganos: corazón, insuficiencia ventricular izquierda y a veces angina de pecho e infarto de miocardio, cerebro, hemorragia cerebral, trombosis y encefalopatía hipertensiva, fondo del ojo, hemorragias y exudados retinianos, riñón, insuficiencia renal, y vasos, aneurisma disecante. Según la etiología. Hipertensión arterial esencial. Hipertensión secundaria. Según el grado de actividad de renina plasmática. HTA con actividad de renina plasmática baja. HTA con actividad de renina plasmática normal. HTA con actividad de renina plasmática elevada. Patogenia. La presión arterial es el producto del gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Cada uno de ellos depende de diferentes factores como son la volemia, la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca para el gasto cardíaco. La vasoconstricción funcional y o estructural de las arterias de mediano calibre, arterias de resistencia, determina el incremento de las resistencias periféricas. La HTA puede ser debida a diversas causas y multitud de factores se han relacionado con la patogenia y agravamiento de la hipertensión. A la hora de clasificar la HTA desde un punto de vista etiológico, a grandes rasgos se puede hablar de HTA renal, endocrina, genética, neurogénica y pendiente de renina. Hipertensión renal. Las alteraciones en la hemodinámica intrarrenal contribuyen a la patogenia de la HTA, y cualquier oclusión en las arterias renales produce un aumento en la presión arterial. Hipertensión endocrina. La aldosterona provoca HTA como consecuencia de un aumento en la retención de sodio. Esta hormona es secretada por la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Hipertensión genética. Los sujetos procedentes de progenitores con HTA padecen la enfermedad con mayor frecuencia que aquellos cuyos padres no la padecieron, demostrándose que la hipertensión puede tener una base genética. Hipertensión neurogénica. En las regiones laterales y posteriores del hipotálamo hay centros presores que producen aumentos agudos de la presión arterial, por lo que la lesión cerebral de estructuras que controlan la actividad simpática puede inducir HTA crónica. Hipertensión dependiente de renina. El sistema renina-angiotensina-aldosterona puede participar en la patogenia de la HTA. La angiotensina segundo se forma a partir de la angiotensina primero por acción de la enzima de conversión de la angiotensina, SA, siendo un potente vasoconstrictor. Clínica. La mayoría de los enfermos con hipertensión son asintomáticos y solo se reconocen en el curso de una exploración física. Si un paciente acude al médico por síntomas, estos suelen incluirse en alguna de estas tres categorías. Propios del aumento de la tensión arterial.
Síntomas que indican afectación vascular. Síntomas en relación con la enfermedad de base. Prevención. La hipertensión es el principal factor de riesgo para sufrir una enfermedad cardiovascular. La hipertensión afecta entre el 20 a 40% de la población adulta de la región y significa que en las Américas alrededor de 250 millones de personas padecen depresión alta. La hipertensión es prevenible o puede ser pospuesta a través de un grupo de intervenciones preventivas, entre las que se destacan la disminución del consumo de sal, una dieta rica en frutas y verduras, el ejercicio físico y el mantenimiento de un peso corporal saludable. Hepatitis. Historia. Es probable que la hepatitis por virus y tan antigua como la humanidad misma. En el año 1855 se informó, por primera vez, que la transmisión de la infección se hacía por las heces fecales, y de que otro tipo de hepatitis era ocasionada por la inyección subcutánea. En 1942 que el término hepatitis por suero ganó su lugar en la terminología clínica. En el año de 1951, M.C. Cayun descubrió que había cuando menos dos agentes virales que producían enfermedades similares sin que mediara inmunidad cruzada entre ellos. En la década de los 60 la más notoria aportación la contribuyó, el descubrimiento de Bloomberg, del factor sérico que posteriormente fue identificado como uno de los componentes antigénicos de la hepatitis viral tipo B, lo cual trajo como resultado la identificación específica de la enfermedad. En la década de los 70 mediante la microscopia inmunoelectrónica ha sido posible la identificación de partículas y anticuerpos relacionados con los agentes causales de la enfermedad. Algunos pacientes se encontraban infectados por virus que no eran ni el tipo A ni el B. Hepatitis C. Etiología. Causas, incluyen virus, bacterias y protozoarios, al igual que fármacos y toxinas. Los síntomas clínicos y el curso de la hepatitis viral aguda pueden ser similares, sin importar la etiología, y la determinación de la causa específica depende principalmente de estudios de laboratorio. Las hepatitis víricas responden a infecciones producidas por 5 virus humanos diferentes y filogenéticamente alejados entre sí, que se conocen como virus de la hepatitis A, B, C, D y E, VHA, VHB, VHC, VHD y VHE. Hepatitis A. Familia, Picornaviridae. Género, hepatovirus. Virus, RNA de cadena única sin envoltura. Patogénesis, se cree que el VHA se reproduce al inicio en la mucosa entérica. Puede demostrarse en heces mediante examen con microscopio electrónico durante 10 a 14 días antes del inicio de los síntomas. Clínica, la enfermedad es subclínica en hasta 50% de los adultos infectados. Cuando es sintomática, en general se presentan fiebre e ictericia. Aunque puede ser fatal, la norma es una enfermedad autolimitada. La hepatitis A crónica es muy poco común o incluso inexistente. Prevención, las medidas de sostén incluyen nutrición y reposo adecuados. La evitación de la exposición a alimento o agua contaminados o a personas infectadas son medidas importantes para reducir el riesgo de infección por hepatitis A. Hepatitis B. Familia, Hepatnaviridae. Género, hepatovirus. Virus, DNA con envoltura. Patogénesis, en el pasado, a la hepatitis B se le conocía como hepatitis posttransfusional o como hepatitis asociada con el uso de drogas ilícitas inyectables, hepatitis sérica. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto evidente que el principal modo de adquisición es por el contacto personal cercano con líquidos corporales de individuos infectados. Se ha encontrado en la mayoría de los líquidos corporales, incluyendo saliva, semen y secreciones cervicales. En condiciones experimentales, solo 0,01 mililitros de sangre infectada ha producido infección, por ende, la transmisión es posible mediante vehículos como agujas hipodérmicas mal esterilizadas e instrumentos utilizados para tatuaje y perforación de las orejas. Clínica, el virus de hepatitis B es la causa de lo que antes se conocía como hepatitis sérica. Este nombre se empleaba para distinguirla de la hepatitis infecciosa y reflejaba la asociación de esta forma de hepatitis con el uso de jeringas o la transfusión sanguínea. En general, el HBV produce enfermedad asintomática o limitada, con fiebre e ictericia que dura desde días hasta semanas. Se vuelve crónica en hasta 10% de los pacientes y puede conducir a cirrosis o carcinoma hepatocelular. Prevención, el análisis de BSAG y anti-BCAG en los donadores de sangre y derivados plasmáticos ha reducido en gran medida la incidencia de hepatitis B en los receptores. De manera similar, los análisis en mujeres embarazadas y el tratamiento con inmunoglobulina contra la hepatitis B, IgHV, y vacunas en los recién nacidos expuestos han reducido la transmisión vertical. Las prácticas de sexo seguro y la evitación de pinchazos por jeringas o uso de drogas intravenosas son medidas que reducen el riesgo de infección por hepatitis B. Hepatitis C. Familia, Flaviviridae. Género, hepatovirus. Virus,
RNA con envoltura. Patogénesis, se transmite a través de sangre y sus derivados, invade e infecta los linfocitos B y T y los monocitos en sangre periférica, y avanza al principal sitio de infección, el hígado. Clínica, es una enfermedad insidiosa que en general no causa una enfermedad aguda que sí evidente en sentido clínico. La hepatitis C era la principal causa de hepatitis posterior a transfusión hasta que se desarrolló una prueba serológica para detección en donadores de sangre. Prevención, evitar el uso de drogas inyectables y las pruebas con derivados de la sangre son medidas preventivas importantes. Hepatitis B. Virus, RNA circular de una sola cadena. Patogénesis, la hepatitis delta es más prevaleciente en grupos con alto riesgo de desarrollar hepatitis B. Paradójicamente, la hepatitis delta no es común en Asia Oriental, donde la hepatitis B es habitual, sino que es más frecuente en Medio Oriente, algunas áreas de África y Sudamérica. Prevención, debido a que el antígeno de superficie de la hepatitis delta es el VSAG, las medidas dirigidas a limitar la transmisión de hepatitis B, PEG, vacunación, pruebas de sangre, previenen la transmisión de la hepatitis delta. Las personas infectadas con hepatitis B o D no deberían donar sangre, órganos, tejidos y semen. Hepatitis C. Virus, es un virus RNA positivo de una sola cadena. Las partículas virales en las heces son esféricas, de 27 a 34 nm de diámetro, con simetría icosaédrica y sin envoltura, y exhiben espinas en su superficie. Como la hepatitis A, la infección por este virus es con frecuencia subclínica. Cuando es sintomática, solo causa enfermedad aguda que puede ser fulminante y conducir a la muerte, en especial en mujeres embarazadas. En áreas en desarrollo en las que es endémica, la hepatitis C tiene la tasa más elevada de ataque en adultos jóvenes y en general se asocia con agua potable contaminada. Coronavirus. Pertenece a la familia Coronaviridae. La enfermedad por coronavirus, COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperan sin requerir un tratamiento especial. Produce síntomas que incluyen fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria, mialgia, dolor muscular, y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Historia y características. En diciembre del 2019, la provincia de Hubei en Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de causas desconocidas. Un grupo de pacientes se presentó a diferentes hospitales con diagnósticos de neumonía de etiología no conocida. Estos pacientes fueron vinculados epidemiológicamente a un mercado mayorista de pescados, mariscos y animales vivos y no procesados en la provincia de Hubei. El gran crecimiento económico de las regiones del sur de China, llevó a una alta demanda de proteína animal, incluyendo animales exóticos, como culebras, civetas, pangolines y murciélagos. Las deficientes medidas de bioseguridad en los mercados de alimentos, han permitido que los virus se transmitan entre animales y desde animales a humanos. Durante la epidemia del SARS en 2002-2003, la rápida diseminación global se vio favorecida por el desconocimiento inicial en relación al manejo de los pacientes contagiados y el tráfico aéreo internacional. Primeros casos en 2019 por una nueva estirpe de COVID. Centros epidemiológicos en el mercado público de Wuhan, Hubei, China. Casos multiplicados a nivel mundial. 11 de marzo de 2020 la OMS declara pandemia mundial. 7 de junio de 2020 más de 7 millones de personas se encontraban infectadas con el SARS-CoV-2 y más de 406.000 muertes fueron contabilizadas. Recibe el nombre de SARS-CoV-2 por su homología genética con el coronavirus, SARS-CoV-4. Patogenia del coronavirus. El SARS-CoV se une a la SA. La replicación activa y la liberación del virus en las células pulmonares provocan síntomas inespecíficos. Pérdida temporal del gusto y el olfato. La distribución de los receptores SA en diferentes tejidos puede explicar los sitios de infección y los síntomas del paciente. Los elementos importantes de la patogenia son: hemaglutinina, responsable de su patogenia. Neuraminidasa, facilita la infección. GPE1, E2, E3. Proteína S y L, a través de la interacción es capaz de invadir a las células.
Manifestaciones clínicas. Los síntomas frecuentes son fiebre, escalofríos, fatiga, tos seca, anorexia, mialgia, diarrea y producción de esputo. También se informan con frecuencia pérdida del olfato, anosmia, y pérdida del gusto, disgeusia. El dolor de garganta, la congestión nasal y la rinorrea son menos frecuentes. Algunas personas no desarrollan fiebre. Otras tienen síntomas leves durante unos 8 grados 9 días, hasta que la aparición súbita o el empeoramiento de la falta de aire, disnea, las impulsa a acudir a la sala de urgencias. El soporte ventilatorio puede ser necesario poco después del inicio de la disnea. Si el COVID-19 se agrava, surgen problemas pulmonares, que en ocasiones llevan a una fase crítica de la enfermedad, con problemas respiratorios y daños en otros órganos. Infección en los pulmones, con posible falta de oxígeno y aparición de neumonía. Aparición de coágulos sanguíneos. Problemas neurológicos, desde migrañas y convulsiones a meningitis e ictus. Respuesta inmunitaria descontrolada que puede ocasionar un fallo multiorgánico. Coronavirus y otras patologías. Edad avanzada. Problemas pulmonares. Cardiopatías. Afecciones del cerebro y sistema nervioso. Diabetes y obesidad. El cáncer y ciertos trastornos sanguíneos. Sistema inmunitario debilitado. Enfermedad renal o hepática crónica. Medidas de prevención. La Organización Mundial de la Salud y su oficina regional han emitido una serie de recomendaciones acerca de las principales medidas de prevención que debemos poner en práctica para evitar la propagación del COVID-19. Entre ellas se encuentran: lavarse las manos, evitar aglomeraciones, vacuna contra el COVID-19, uso de mascarilla. Su variante JN1, descendiente de la variante BA 2.86, pirola. Llamado de alerta en septiembre del 2023 con un registro en más de 11 países. Se considera un virus de rápido crecimiento, progresión y de bajo riesgo. Síntomas: cefalea, rinitis, tos y fiebre. Cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? Es una enfermedad maligna que se desarrolla en las células del tejido mamario. Este tipo de cáncer puede comenzar en diferentes partes de la mama, ya sea en los conductos que llevan la leche al pezón o en los lóbulos, donde se produce la leche. Cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control y se multiplican de manera normal, forman un tumor. El cáncer de mama afecta solo a mujeres. El cáncer de mama es una de las formas más comunes de cáncer en mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Es importante destacar que existen diferentes tipos de cáncer de mama con variaciones en términos de histología, receptores hormonales y otros factores moleculares, lo que lleva a enfoques de tratamiento personalizados. Historia del cáncer de mama. La historia del cáncer de mama se remonta a la antigüedad, aunque la comprensión y el manejo de la enfermedad han evolucionado a lo largo del tiempo. 1. Antigüedad. Papiros egipcios hacen referencia a posible cáncer de mama. Antigua Grecia. 2. Edad Media y Renacimiento. 3. Siglos XVII y XIV. 4. Siglo XX. 5. Década de 1970. 6. Siglo XXI. Etiopatogenia del cáncer de mama. Esta implica una combinación de factores genéticos, hormonales, ambientales y moleculares. 1. Factores genéticos, mutaciones de genes específicos, BRCA1 y BRCA2. 2. Hormonas, estrógeno y progesterona. 3. Antecedentes familiares. 4. Edad y género. 5. Exposición a radiación. 6. Obesidad. 7. Terapia de reemplazo hormonal, TRH. 8. Cambios moleculares, están el receptor de estrógeno, ER, receptor de progesterona, PR, y amplificación del HER2. 9. Mutaciones genéticas somáticas. 10. Microambiente tumoral. Clasificación del cáncer de mama. El cáncer de mama se clasifica de varias maneras, considerando diferentes aspectos de la enfermedad. Clasificación histológica: carcinoma ductal in situ, CEDIS, carcinoma infiltrante o invasivo o carcinoma lobulillar in situ, CLIS. Clasificación molecular: receptor de estrógeno, ER, receptor de progesterona, PR, y HER2, se clasifican en subtipos basados en la presencia o ausencia de receptores hormonales, ER y PR, y la sobreexpresión de HER2. Los subtipos comunes incluyen luminal A, luminal B, HER2 positivo y triple negativo. Grado histológico. Grado primero, bajo grado, las células cancerosas parecen similares a las células normales y tienden a crecer y propagarse lentamente. Grado segundo, grado intermedio,
Las células cancerosas son algo diferentes de las células normales y tienen un crecimiento y una propagación moderadamente rápidos. Grado tercero, alto grado, las células cancerosas son muy diferentes de las células normales y tienden a crecer y propagarse rápidamente. Estadio del cáncer. Utilizando el sistema TNM, tumor, ganglios linfáticos, metástasis, para describir la extensión del cáncer en el cuerpo, desde el estadio 0, in situ, hasta el estadio 4, metastásico. Subtipos especiales. Algunos cánceres de mama tienen características únicas que pueden llevar a subtipos especiales, como el cáncer inflamatorio de mama o el carcinoma metaplásico. Clínicas del cáncer de mama. Esta abarca una variedad de aspectos relacionados con la presentación y los síntomas de la enfermedad, así como su diagnóstico y tratamiento. Síntomas y presentación. Nódulo o masa en el seno que puede ser palpable. Cambios en el tamaño, forma o apariencia del seno. Cambios en la piel del seno, como enrojecimiento o retracción del pezón. Secreción del pezón. Diagnóstico. Mamografía. Ecografía mamaria. Resonancia magnética. Biopsia. Estadificación y clasificación. La estadificación determina la extensión del cáncer, y la clasificación molecular ayuda a definir los subtipos. Tratamiento. Cirugía. Radioterapia. Quimioterapia. Terapia hormonal. Terapia dirigida. Seguimiento y pronóstico. El seguimiento incluye exámenes regulares y pruebas de imagen después del tratamiento. El pronóstico varía según el estadio, el subtipo y otros factores individuales. Cuidado integral. El cuidado del cáncer de mama también aborda aspectos emocionales, sociales y psicológicos. La terapia de apoyo, grupos de apoyo y recursos psicológicos son importantes. Patogenia del cáncer de mama. Inicio del cáncer. El cáncer de mama a menudo se origina en las células de los conductos o lóbulos mamarios. Puede iniciar con mutaciones en BRCA1 y BRCA2 u otros genes, mutaciones en otros genes, como TP53, PTEN, y PALB2, también pueden contribuir. Expresión hormonal. La mayoría de los cánceres de mama son sensibles a hormonas como estrógeno y progesterona. Receptores HER2. La amplificación o sobreexpresión del receptor HER2 puede llevar a un crecimiento celular no regulado. Vías de señalización. Alteraciones en vías de señalización intracelular, como la vía Pi3KAKTMTOR, pueden contribuir al crecimiento y supervivencia celular anormal. Inestabilidad genómica. Cambios en la estabilidad genómica, como aberraciones cromosómicas y mutaciones, son comunes en el cáncer de mama. Microambiente tumoral. La interacción entre las células cancerosas y su entorno circundante, incluidas las células inmunológicas y los vasos sanguíneos, desempeña un papel en la progresión tumoral. Metástasis. Las células cancerosas pueden adquirir la capacidad de invadir tejidos circundantes y diseminarse a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático para formar metástasis en otras partes del cuerpo. Interacción estroma-tumor. Cambios en el tejido circundante, estroma, pueden favorecer el crecimiento tumoral y la invasión. Factores ambientales y estilo de vida. Factores externos como exposición a radiaciones, hormonas exógenas, dieta y estilo de vida pueden influir en la patogenia. Prevención del cáncer de mama. Implican estrategias destinadas a reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Aquí se resumen algunas medidas clave de prevención. Autoexámenes y mamografías. Conocimiento de los factores de riesgo. Estilo de vida saludable. Ejercicio regular. Terapia hormonal. Lactancia materna. Seguimiento médico regular. Concientización y educación. Investigación clínica. Medicamentos preventivos. ITTS, infecciones de transmisión sexual. Una infección de transmisión sexual, ITS, es una afección clínica infectocontagiosa que se transmite de persona a persona por medio del contacto sexual que se produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales. Sin embargo, puede transmitirse también por uso de jeringas contaminadas o por contacto con la sangre o con otras secreciones, y algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo, durante el parto o la lactancia, desde la madre hacia el hijo. La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos tipos de gérmenes, bacterias y virus, pero algunas también son causadas por hongos y protozoarios. Epidemiología. Las tasas de incidencia de las infecciones de transmisión sexual, ITS, siguen siendo altas en la mayor parte del mundo, a pesar de los avances de diagnóstico y terapéuticos que pueden rápidamente hacer que los pacientes con muchas ITS no se vuelvan contagiosos y curar a la mayoría.
Las prevalencias de ITS observadas con frecuencia en las adolescentes sexualmente activas tanto con síntomas del tracto genital bajo, como sin ellos, incluyen clamidia, 10-25%, gonorreas de Neisseria, 3-18%, sífilis, 0,3%, trichomonas vaginalis, 8-16%, virus del herpes simple, 2-12%, gonorrea. La causante es la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas húmedas y tibias del aparato reproductivo, incluidos el cuello uterino, el útero y las trompas de falopio en la mujer, y en la uretra en la mujer y en el hombre. Esta bacteria también puede crecer en la boca, en la garganta, en los ojos y en el ano. Síntomas. En la mujer. Secreción vaginal inusual. Sangrado vaginal inusual. Dolor en la parte inferior del abdomen. La mujer infectada puede no tener síntomas o presentar ligeras molestias al orinar o flujo. En el hombre. Dolor al orinar. Secreción uretral purulenta. Inflamación en zona de la pelvis, malestar similar o atribuible a ganglios de la ingle. Sífilis. Es una infección de transmisión sexual ocasionada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite cuando se entra en contacto con las heridas abiertas de una persona infectada. Esta enfermedad tiene varias etapas, la primaria, secundaria, la latente y la terciaria, tardía. En la etapa secundaria es posible contagiarse al tener contacto con la piel de alguien que tiene una erupción cutánea en la piel causada por la sífilis. Síntomas. Una erupción cutánea, generalmente en las palmas de las manos y plantas de los pies. Úlceras llamadas parches mucosos en o alrededor de la boca, la vagina o el pene. Parches húmedos y verrugosos, denominados condilomas sifilíticos, en los órganos genitales o los pliegues de la piel. Fiebre. Papiloma humano. Es una enfermedad infecciosa causada por el VPH, virus del papiloma humano. Se transmite principalmente por relaciones sexuales, aunque puede transmitirse también por roces genitales no penetrativos y a través del parto. No se transmiten por el uso de saunas o piscinas, ni por compartir objetos de aseo personal. Se presenta en la piel de las zonas genitales en forma de verrugas. Síntomas. Los síntomas más importantes que sugieren la presencia de virus del papiloma humano son pequeñas verrugas en el área anogenital, cervix, vagina, vulva y uretra, en mujeres, y pene, uretra y escroto, en varones. Cuando las verrugas se presentan en genitales externos, puede haber también picazón y sangrado si estas están expuestas al roce. Pueden variar en apariencia, verrugas planas no visibles o acuminadas y visibles, en número y en tamaño, por lo que se necesita un especialista para su diagnóstico. VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y ataca a los linfocitos T4, que forman parte fundamental del sistema inmunitario del ser humano. Como consecuencia, disminuye la capacidad de respuesta del organismo para hacer frente a infecciones oportunistas originadas por virus, bacterias, protozoos, hongos y otros tipos de infecciones. Síntomas. Fiebre. Dolor de cabeza. Malestar general. Depresión. Infertilidad. Vómito. Diarrea. Las tres principales vías de transmisión del VIH son sexual, acto sexual sin protección. La transmisión se produce por el contacto de secreciones infectadas con la mucosa genital, rectal u oral de la otra persona. Parenteral, por sangre. Es una forma de transmisión a través de jeringuillas infectadas que se da por la utilización de drogas intravenosas, también en personas con hemofilia que han recibido una transfusión de sangre infectada o productos infectados derivados de la sangre. Vertical, de madre a hijo. La transmisión puede ocurrir durante las últimas semanas del embarazo, durante el parto o al amamantar al bebé. Clamidia. La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual, ETS. Es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Suele afectar más a mujeres que a hombres. Síntomas. La clamidia suele atacar las trompas de falopio y es mayormente asintomática, de manera que puede pasar fácilmente desapercibida. Muchas veces se confunde esta enfermedad con una cistitis o infección de orina por los síntomas que una mujer puede presentar como la sensación de ardor al orinar. Normalmente cuando se detecta la clamidia es fácil de curar. El tratamiento se basa principalmente en antibióticos. No obstante, al ser una enfermedad muy silente en múltiples ocasiones no se detecta y no se trata. Prevención. Cuidar al máximo la higiene diaria de los órganos sexuales externos para evitar la colonización por microorganismos que pueden producir infecciones e irritaciones. Examinar los órganos sexuales periódicamente para detectar posibles alteraciones, como hinchazón,
enrojecimiento, úlceras, secreciones, olores intensos, etc. Acudir al médico siempre que se observe alguna alteración. Informar sobre los modos de transmisión, síntomas y consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual. Usar preservativo siempre que se mantenga relaciones sexuales esporádicas o con personas desconocidas. En lo relativo al SIDA, además, no se debe compartir utensilios que puedan causar lesiones en la piel y las mucosas, jeringas, cuchillas de afeitar, cepillos de dientes, etc. Comunicar siempre la presencia de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Evitar mantener relaciones sexuales si se padece alguna enfermedad de transmisión sexual para no contagiar a otras personas. Acudir a los centros de salud o de planificación familiar en caso necesario, tanto cuando existan problemas de fertilidad como cuando se desee utilizar métodos anticonceptivos. Diabetes mellitus. Historia de la diabetes mellitus. La diabetes se reconoció por primera vez alrededor de 1500 a.C. por los antiguos egipcios, quienes observaron a personas que orinaban mucho y perdían peso. En el papiro de Bers descubierto en Egipto se describen los síntomas y el tratamiento que se les proporcionaba. Una dieta de 4 días que incluía trigo, granos, arena, plomo verde, etc. En el año 1675, Thomas Willis, médico inglés del Hospital de Gay de Londres, hizo una descripción de la orina dulce de los diabéticos, además de una serie de otras observaciones muy adecuadas a lo que corresponde la sintomatología reconocida de esta entidad clínica. Fue él quien, refiriéndose al sabor dulce de la orina, le dio el nombre de diabetes mellitus, sabor a miel. ¿Qué es la diabetes mellitus? Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa, azúcar, de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consume. La más común es la diabetes tipo 2, generalmente en adultos, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. La diabetes tipo 1, una vez conocida como diabetes juvenil o diabetes insulinodependiente, es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo. Clasificación. 1. Diabetes mellitus tipo 1, es una enfermedad de por vida, crónica, por la cual hay un alto nivel de azúcar, glucosa, en la sangre. 2. Diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos. Puede deberse a una combinación de factores. 3. Diabetes gestacional, DG, esta diabetes que se diagnostica en el embarazo independientemente de si existía antes del mismo sin diagnosticar o de su evolución posterior, está aumentando progresivamente debido a los cambios culturales que ha sufrido nuestra sociedad en las últimas décadas. Etiopatogenia. El desarrollo de la enfermedad se explica por una combinación de factores genéticos y una serie de factores ambientales, estilos de vida fundamentalmente, que actuarían como desencadenantes. Estos factores explicarían las marcadas diferencias que existen entre las tasas de prevalencia de las distintas regiones del mundo y los distintos grupos étnicos. 1. Edad y sexo. La decámetros 2 aumenta su incidencia con la edad, siendo su pico máximo entre los 40-60 años. La decámetros 1 presenta su pico de incidencia máximo alrededor de los 10-13 años. 2. Obesidad y nutrición. El factor dietético que más incrementa el riesgo de decámetros 2 es el sobrepeso. A ello parece contribuir la dieta occidental con alto consumo de hidratos de carbono simples y escaso contenido en fibra y el sedentarismo. Clínica. El comienzo clínico, aunque variable en intensidad, suele ser agudo, y motiva que el paciente acuda al médico. En los casos de mayor gravedad, puede presentarse como un cuadro de cetoacidosis. Diabetes mellitus tipo 1. Los síntomas típicos de sospecha de la enfermedad, y que pueden presentarse no únicamente en el momento del diagnóstico sino siempre que el paciente presente una descompensación hiperglucémica, son poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Diabetes mellitus tipo 2. La forma de presentación de la diabetes tipo 2 es totalmente distinta a la de la diabetes tipo 1. La disminución de la secreción de insulina es progresiva y por lo tanto también el desarrollo de la hiperglucemia, generalmente más leve que en la diabetes tipo 1.